a la respuesta israelí contra Irán por el ataque del 1 de octubre, que fue como parte de la escalada después del asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, y también los ataques contra la cúpula de Hezbollah, tanto el asesinato de Shukr como después del resto de miembros importantes, incluido el secretario general Hassan Nasrallah. Desde entonces, pues bueno, hemos tenido evidentemente la invasión del Líbano. En el Líbano la situación que estamos viendo es una intensificación cada vez mayor de los bombardeos y un intento de avance de penetración de Israel dentro de la zona sur del Líbano, lo que son esos territorios bajo los cuales la guerrilla Hezbollah mantiene una línea de defensa y está llevando básicamente una guerra de guerrillas. Y en este escenario, pues por un lado, tenemos las consultas generales que hay en la región por parte de los oficiales estadounidenses, principalmente el del CENTCOM. No sé si alguno más que quieras destacar tú, Jorge. No, en principio no. Vale. Pues bueno, son los oficiales estadounidenses que se encargan de la región de Oriente Medio, que están en consultas con Israel, parece ser, en general, para hacer un ataque conjunto o en el cual en general Estados Unidos tenga una participación, un apoyo material. En este caso, Estados Unidos no estaría evitando o queriendo evitar que Israel realice ningún ataque contra Irán, sino que está intentando, digamos, qué tipo de ataque se lleve a cabo, ¿no? Estados Unidos está interesado, digamos, en que no haya un ataque que genere, digamos, problemas en la economía mundial, principalmente, ¿no? Especialmente es lo que hemos estado hablando de las plataformas petrolíferas iraníes, que evidentemente tienen su peso en el mercado petrolero mundial. Entonces, ahora mismo, o mañana, si no recuerdo mal, viaja el ministro de Defensa de Israel a Estados Unidos, además, Yoav Galán. Yoav Galán es de las personas de mayor importancia debido a ese cargo que tiene, es de los que dirige la guerra. Ahora mismo no tenemos gabinete de guerra, tenemos gabinete de seguridad, pero en el gabinete de seguridad realmente los que pesan y los que importan son el primer ministro Ángel, y el ¿no era ministro de Defensa. no era el 9 cuando iba Galante a Estados Unidos? El 9, pero bueno, ¿va el propio 9 o va días Creo antes? que va el 9. Creo que va Vale, el 9. entonces eso sería el miércoles. Sí, el miércoles. Vale, ahí quedan aún 3 días. No sabemos si realmente se va a retrasar ese ataque del que estamos hablando hasta que haya esas consultas o, digamos, habrá ataque quizá esta noche y esas consultas serán de los resultados posteriores a ese ataque. En general, hemos visto muchos movimientos. Esta noche Irán ha cerrado el espacio aéreo, si no recuerdo mal, ¿no? Es lo que tenemos en pantalla. Sí, pero estoy leyendo reportes de que eso podría no seguir siendo cierto. Ahora veré si los puedo Vale. confirmar. Vale. En general, evidentemente, Irán se está preparando para ese posible ataque. Está moviendo defensas antiaéreas, está, bueno, comunicándose con los distintos grupos. Y en el otro frente más importante, ¿no? Donde hemos tenido noticias, como digo, es en la cuestión del Líbano. En el Líbano ha habido un recrudecimiento de esos ataques aéreos. En la noche de, si no recuerdo mal, del jueves y también del sábado hubo unos bombardeos muy intensos en la capital, en Beirut. Estamos viendo un desplazamiento de buena parte de la población. Israel está diciendo además que la población se mueva dentro de todas las áreas que ha llamado a evacuar del sur por la fuerza, que se muevan al norte del río Awali, no del río Litani, es un río que está más al norte. Y bueno, eso pues muestra que el área de operaciones que se plantea a Israel es mucho más amplia, es una invasión que va a ocupar buena parte del territorio libanés. Y quizá, bueno, después la noticia más importante en el frente diplomático ha sido las revelaciones sobre la información que había sobre estas negociaciones para un alto el fuego. Aquí hemos tenido, por un lado, el ministro de Exteriores libanés, que básicamente ha dicho a través de una entrevista en PBS que había un acuerdo de alto el fuego, había un acuerdo de alto el fuego que habían aceptado tanto Francia como uno de los mediadores, tanto Estados Unidos como el propio Netanyahu, y que Hezbollah también había dado su visto bueno a ese acuerdo, en el cual estaba negociando básicamente Navi Berri, el presidente del Parlamento y líder de Amal, como representante, digamos, de los intereses de Hezbollah. A esa voz se han unido otras voces en el Líbano, de peso, que además no son, digamos, sospechosas de simpatizar con Hezbollah. Por ejemplo, el ministro de Exteriores es un cristiano maronita, es verdad, de un partido que no tiene malas relaciones con Hezbollah, pero, por ejemplo, pues también ha habido un exministro de Finanzas y académico importante
que no tiene lazos con Hezbollah, que ha corroborado esto. Y hoy en televisión, además, ha habido un diputado de Hezbollah al que se le ha preguntado precisamente si Gaza y Líbano son dos frentes unidos, la idea de la solidaridad de las arenas, de 200 frentes de arena, y lo que ha respondido es, nosotros aceptamos un alto al fuego. Básicamente, está reconociendo que Hezbollah no va a continuar vinculando la guerra del Líbano con la guerra de Gaza. Es decir, la solidaridad con los palestinos en ese frente norte. Y que Hezbollah le gustaría y estaría buscando un alto al fuego, como hemos estado comentando. Leo, por cierto, que la agencia Mer News, la agencia iraní Mer News, dice que efectivamente se han levantado las restricciones sobre el espacio aéreo. Vale, vale, vale. Bueno, pues no sé si sobre este panorama podéis comentar alguna cosa concreta o si nos respondemos preguntas. Yo creo que eso es bastante relevante, el hecho de internamente cómo está la diplomacia entre Líbano e Israel y estas revelaciones que muestran a las claras, por un lado, que Netanyahu simplemente utilizó el juego diplomático como distracción. De hecho, fue a la ONU el día del ataque también para generar, digamos, para no levantar sospechas, y después realizó el ataque en el que se asesinó a Hassan Nasrallah, a pesar de esas negociaciones con los estadounidenses y los franceses. Yo creo que eso en parte explica las declaraciones que ha tenido Macron de que hay que dejar de enviar más a Israel, aunque después se haya retractado a través del Elíseo, ¿no? Diciendo que se va a seguir enviando los componentes necesarios, ¿no? para el ejército israelí. Y por otro lado, queda claro que los estadounidenses están dentro del juego del mismo modo que los israelíes y que no tenían, digamos, un papel honesto de negociadores, ¿no? dentro de esas negociaciones de alto el fuego. Y por otro lado, también hemos tenido que están las negociaciones para la elección de un nuevo presidente en el Líbano. Aquí parece que Estados Unidos también estaría, tanto Estados Unidos como Francia, intentando influenciar para que se eligiera a Joseph Aoun. Joseph Aoun es el jefe del comandante de las Fuerzas Armadas libanesas y por lo tanto representa un sector que busca, digamos, enfatizar la independencia del ejército y del Estado frente a Hezbollah. Vale, pues yo creo que con eso tenemos el resumen bastante completito, bastante bien hecho, así que podemos ir saltando a las preguntas. Bueno, por un lado, lo primero, tengo más o menos, desde el momento que nosotros hemos entrado, traqueadas las distintas preguntas. Vamos a empezar por ¿cómo afecta esta escalada en Siria? Considerando todos los actores que influyen allí, ¿qué pasa con Turquía y los kurdos? Bueno, Siria lleva siendo, no ahora, sino de la última década, escenario de golpes por parte de Israel contra los intereses iraníes, porque Irán utiliza Siria como puerta de paso, puerta de entrada hacia el Líbano, y al final para mantener la presión en torno a Israel. Yo creo que al menos por el momento, y salvo que sean ciertos los reportes de contactos entre los rebeldes sirios e Israel que podrían implicar que pronto haya una ofensiva nueva de los rebeldes sirios de la zona de Idlib para tratar de distraer o dañar al ejército árabe sirio y al Estado sirio en general por su alianza con Teherán, salvo que ese escenario específico se dé. Yo no creo que ahora mismo podamos decir que ha cambiado nada particularmente en tanto en cuanto la dinámica de ataques en territorio sirio tiene un recorrido mucho más largo que toda esta guerra de Sukkot. O sea, no estamos hablando, no es algo que haya pasado en el último año. Estamos, de hecho, a 2 horas de que sea poder hablar directamente del último año. Sí. Yo creo que es una dinámica mucho más larga y que ahí sí podemos hablar de cómo ha ido evolucionando o no, pero yo no diría que al menos los hechos recientes se hayan supuesto ningún cambio significativo. ¿Tú qué opinas, Ángel? Sí, es decir, yo creo que Siria no tiene ningún interés en involucrarse en esta guerra, que Siria quiere mantenerse al margen y que el deseo tanto de los, especialmente del gobierno de Al-Assad, como de los que apoyan a los rebeldes por parte de Turquía, es que no se altere el tablero. Es decir, Turquía, ¿no? Erdogan ha estado demostrando constantemente que quiere tener negociaciones y quiere buscar, digamos, un medio para solventar esa disputa por medios negociados y no por medios de guerra. Ahí hay un interés de Turquía, digamos, de
tener mejores relaciones con el bloque chií, podríamos decir, ante el avance de una alianza entre Israel y Arabia Saudí que puede marginarles en la región. Y una mayor presencia de Estados Unidos. Nos pregunta en relación con esto si creemos que, parcialmente en relación, considero que está, si creemos que los israelíes podrían utilizar el espacio aéreo turco para atravesar y atacar a Irán. Y yo me pregunto simplemente, ¿para qué? ¿Para qué lo harían? Pueden cruzar Siria, llevan cruzando Siria impunemente durante los últimos 10 años, llevan ataques aéreos continuamente allí y atacar desde espacio aéreo iraquí, la mayor parte de los objetivos posibles que tienen. Así que, ¿por qué tendrían que dar esa vuelta hasta Turquía? No veo razón para ello. Luego, ¿tú sí quieres señalar algo sobre esto, Ángel? No. Vale. Pues a ver, nos preguntan. Mm, mm, mm. Espera, que se me han perdido la siguiente pregunta. Les han preguntado la Siria 2 veces. ¿Defenderá Jordania e Irán sobre su espacio aéreo? Yo creo que por mucho que los jordanos hayan declarado que ellos derribarán cualquier misil que pase del lado que pase, yo tengo mis respetables dudas sobre si se atreverían a derribar misiles de los israelíes. Y en segundo lugar, no creo que vayan a utilizar el espacio aéreo jordano. No les hace falta. Insisto en esto. Para mí hay una ruta clara para Israel a la hora de atacar Irán. Y esa pasa por Siria e Irak. Solo por Siria e Irak. ¿Qué Sí, opinas que sí. los jordanos podrían participar en caso de que no fuera así? No, Yo es sé. decir, los jordanos no van a dar autorizaciones para que Israel lo haga y Israel no va a querer en un principio remover ese avispero forzando. Y al final quien decide ahí es Estados Unidos en buena parte, que es quien tiene también bases militares, tiene presencia y tiene capacidad de veto suficiente para llamar la atención a Israel y no permitir que no se realice ese tipo de movimientos. Yo que sí, vamos a pensar en esos términos no creo que vaya a ocurrir. Nos preguntan por otro lado, yendo al Líbano. ¿La idea de Israel cuál es? ¿Sería conquistar parte del sur del Líbano? ¿Cuál creéis que es su objetivo final? Bueno, es algo que hemos hablado nosotros bastante. Bueno, a ver, ya indican que el Líbano va a estar va a ocurrir una situación, ya está ocurriendo, muy parecida a la de Gaza a nivel de destrucción. Lo que estamos viendo en Beirut, y especialmente, evidentemente, en los suburbios de Dajilla, ¿no? Bueno, Dajilla significa suburbio en árabe, que son esas zonas de mayoría chiita del sur de Beirut. Estamos viendo un nivel de destrucción, pues eso, similar y con unos bombardeos cada vez más intensos. Y aquí, bueno, el objetivo de. Yo creo que el objetivo no hay que solo verlo a través de Israel, sino también a través de Estados Unidos. Y que no se puede comprender una cosa sin la otra. Aquí, fundamentalmente, lo que han olido y lo que hemos venido hablando desde Israel y desde Estados Unidos es una cierta debilidad de Irán. Una debilidad representada especialmente, ¿no?, a través de la elección de ese gobierno reformista, en el cual parece que se dejaron embaucar por la idea de unas negociaciones y un alto el fuego en Gaza en el mes de agosto. Hubiese unido a un nuevo gobierno al cual, digamos, el establishment de los ayatolás y de la Guardia Revolucionaria, evidentemente por el voto popular y por una cuestión de legitimidad básica de un Estado que tiene unas instituciones, digamos, islámicas, pero también tiene unas instituciones llamadas democráticas, ¿no? Querían, digamos, dar un espacio de garantía, digamos, un periodo de gracia al nuevo gobierno. Y eso se tradujo en que Irán no respondió inmediatamente el 31 de julio después del asesinato de Haniyeh y de Sucro. Entonces, el objetivo de Israel y de Estados Unidos es básicamente descabezar lo que es la joya de la corona del eje de la resistencia, lo que es Hezbollah, para desarticular esa organización y limitar la capacidad de influencia y de disuasión de Irán a través de ese segundo golpe, ¿no?, que le permite Hezbollah, o ese segundo frente. Fundamentalmente es eso. Eso se va a traducir de distintas maneras. Evidentemente, hay diferencias entre Estados Unidos e Israel, por más que sean aliados, y mientras que Estados Unidos
el objetivo ideal para ellos sería un Líbano libre de Hezbollah, en el cual sus aliados, básicamente, los sectores seculares suníes, como es el Movimiento Futuro de Hariri, tradicionalmente vinculados a Arabia Saudí, y los sectores cristianos maronitas, más vinculados a la tradición falangista, más vinculados a la alianza con los sionistas en el periodo de la guerra civil, como es Fuerzas Libanesas de Gagea, consiguieran, digamos, imponerse especialmente a través de apoyándose en el ejército como principal institución. Ahí tenemos la cuestión de la elección de Joseph Aoun como próximo presidente del Líbano, que es algo que se está discutiendo. Bajo ese nuevo equilibrio, básicamente convertirán el Líbano de ser una base de apoyo de Irán a ser un nuevo escudo como es Jordania frente a la influencia de ese bloque chií. Por parte de Israel, Israel no cree que eso sea posible. Israel cree que únicamente mediante la fuerza y mediante la ocupación conseguirá desalojar a Hezbollah. Entonces, como ellos no ven posibles, y en la medida en la cual eso desarrolle, ellos van a llevar a cabo una ocupación de buena parte del Líbano. Esa es la impresión que me da dentro de esa alianza general y de ese propósito que es descabezar a Hezbollah. Entonces yo creo que eso se va a traducir en una ocupación ya no solo del sur del río Litani, sino, por ejemplo, podríamos hablar del sur del río Awali, por lo que estamos viendo ahora. También, por ejemplo, podría ser del Valle del Beca, que es otro de los bastiones de Hezbollah, porque es donde más población chií hay, y de hecho es donde se funda la organización, con apoyo de la Guardia Revolucionaria en 1982. Y eso incluiría, por ejemplo, la ciudad de Tiro, una de las ciudades más grandes del país. Y yo creo que sí, que habrá esa ocupación, incluso en el largo plazo. Estados Unidos ya está asumiendo que puede haber una ocupación a largo plazo, incluso, no me extrañaría, colonización. Yo, de hecho, pienso que en buena medida Israel ve el sur del Líbano de la misma manera que ve los altos del Golán. Por un lado, bueno, y como vi antes, el Sinaí. Es una zona que, por su valor estratégico a nivel securitario, necesitan como una zona controlada por ellos, desde su estimación, para asegurarse de que desde allí no se pueden proferir amenazas y que ellos tienen la capacidad de hacer más daño del que pueden recibir desde esa zona. Los altos del Golán sirven para dominar Damasco realmente desde allí, toda la loma, todo el camino que sería hasta poder amenazar directamente a Israel desde Siria, lo tienen controlado ellos. Pues pienso que los términos semejantes de lo que piensan en el sur del Líbano. Probablemente no está el Litani, sino está la Wali. Y para mantener como esa zona, voy a por otro ejemplo, ¿no? Cuando dicen los rusos que quieren una zona de 40 kilómetros de ancho, la frontera con Ucrania, que es para asegurarse que no puedan atacarles con artillería o con drones. Pues algo, unos términos parecidos están pensando los israelíes. Probablemente sí que viésemos un intento de ocupación. Veremos, qué decir, de un intento no porque dude de su intención a ese respecto, sino por el hecho de veremos hasta qué punto funciona y cómo se desarrolla el conflicto, que llevamos un año ya con el mismo y puede dar todavía muchas vueltas, en mi opinión. Entonces, teniendo esto en cuenta, yo creo que sí, que está claro que hay un objetivo, por mucho que digan lo contrario, hay un objetivo de educación. Y pienso que ya lo había en 2006, simplemente que las condiciones en ese momento eran muy diferentes de las que hay ahora y por consecuencia tuvieron que echarse para atrás, pero nunca estuvieron contentos con la decisión, nunca estuvieron contentos con esa resolución del Consejo de Seguridad, por mucho que estos pretendían ser garante. Y de hecho yo creo que en cierta medida se ven ahora revalidados por los acontecimientos del último año de que eso nunca fue una opción funcional para ellos y que van a querer aspirar a otra cosa. Sí, sí. Por dar dos datos históricos que me parecen relevantes para la imagen que tiene Israel del Líbano, durante el periodo del 46, 48, durante el propio periodo de la guerra, que el Líbano participó de manera muy comedida en el conflicto de la primera guerra árabe-israelí, los líderes sionistas planteaban que el norte de, bueno, lo que es la zona sur del Líbano, esa zona del río Litani, debía ser colonizada por ellos. Y llegaron a tener planes militares para ocupar esa zona y convertirla como parte del nuevo Estado de Israel. De hecho, hay poblados en la frontera, que es una frontera que estaba muy poco delimitada, porque hay que recordar además que al final pues esto está muy influenciado por la escuadra Cartabón de los acuerdos de Sykes-Picot entre franceses y británicos. Y cuando se hizo esa división, al principio, de hecho, Palestina se partía en dos, en un área de influencia británica y una de influencia francesa. Eso después se corrigió ante la salida de los rusos de la guerra,
lo cual debilitó la posición francesa. Los rusos ahí sí que estaban al principio dentro de esos franceses picot, ahí fue una corrección que se hizo en el 18, se les dio más influencia a los británicos, reajustando para el peso que había dentro de la Primera Guerra Mundial. Y entonces, digamos que hay poblados que no estaban totalmente delimitados y había una frontera bastante borrosa. Y cuando se da la guerra del 48, hay poblados que tradicionalmente eran más libaneses que palestinos y que quedaron en la frontera, digamos, del Estado de Israel y fueron despoblados. De hecho, por eso hoy en día hay sectores, especialmente el Hezbollah, ¿no?, que reclaman incluso que hay poblados en la frontera que pertenecen al Líbano. Entonces, ya hay esa concepción interna dentro del movimiento sionista de que hay partes del Líbano que corresponden a Israel. Por lo tanto, tienen ciertos modos de justificar esa colonización desde sus propios documentos. Después también, históricamente, desde el sionismo se ha planteado que el Líbano podía ser un fuerte cristiano para defenderse contra la mayoría árabe musulmana, ¿no? Se podía crear un Estado bajo ese modelo. Y en buena parte se intentó, ¿no?, mantener esa concepción con el apoyo francés dentro del Líbano, y eso es lo que hizo explotar la guerra civil internamente, ¿no?, debido a esa dominación de la mayoría de los cristianos maronitas dentro del país. La cuestión es que ese proyecto se intenta precisamente implementar durante la guerra civil, con la invasión que hace Israel en el 82, intentando con Gemayel, si no recuerdo mal, poner que había sido elegido presidente, efectivamente un gobierno de ese tipo, y además también con el Estado de Libre del Sur, del Líbano, y pero eso fracasa con la muerte de Gemayel, que es asesinado por unos palestinos, me parece a mí, y es cuando se produce la masacre de Sabra y Shatila. Ese proyecto, con la resolución de la guerra civil y la victoria, en cierto modo, de Siria, que se queda como principal potencia ocupante, cae en bancarrota, más aún después con la guerra de 2006, la ocupación hasta el año 2000 por parte de Israel del sur del Líbano, lo que da cada vez más esa aura de la que hemos hablado de Hezbollah como el partido de la resistencia, como el partido que defiende la soberanía del Líbano. Y eso se ve, buena parte de los cristianos maronitas del país acaban incluso defendiendo también esas posiciones. Por lo tanto, se rompe esa idea de que los cristianos maronitas podían constituir esa base de apoyo para la creación de un Estado amigo de Israel en el Líbano. Y debido a la ruptura dentro de ese bloque cristiano maronita, y que una parte de él, sobre todo además en el contexto de la guerra civil siria, porque la guerra civil siria estamos viendo es un gobierno baacista secular frente a una oposición suní con muchas influencias salafistas. Ahí hay un ataque a las comunidades cristianas en Siria, que Hezbollah se presenta como defensor y el gobierno sirio también, y eso crea toda una serie de corrientes y de influencias, también con la presencia rusa como defensor del cristianismo ortodoxo, que plantea todo un nuevo eje y un nuevo bloque, que es el del 18 de marzo, que es el bloque en el Parlamento que defiende Hezbollah, que presenta todo un polo contrario a Israel y a toda esa influencia occidental. Y entonces eso, yo creo que de cierto modo ha roto la posibilidad de que Israel tuviera una base de apoyo fuerte entre los cristianos maronitas. Y por eso digo que la única solución que encuentra Israel no encuentra un actor político que poner en el Líbano como aliado suyo, sino a través de la ocupación y de la creación de un fuerte como el de los Altos de Golán que decía Jorge.